disfrutar de esta buena enseñanza y yo sé que Dios les va a bendecir de una manera especial. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Amén. Antes de todo, pues queremos enviar un saludo a las familias que hoy se conectan con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar en sintonía ahí con nosotros, por estar ahí al pendiente de cada lección, de cada día de servicio. Amén. Y esperamos que usted sea bendecido al igual que nosotros. Amén. Así que ya que está usted ahí conectado, pues comparta con alguien más para que también sean bendecidos. Amén. A través de esta bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a leer ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 hasta el 7. Amén. Comparta ahí en TikTok también, en Facebook Live, ahí en cualquier lugar donde nos esté viendo, comparta esta enseñanza. Amén. Y son enseñanzas que han tenido bastante motivación, especialmente en estos tiempos tan difíciles, complicados que estamos viviendo. Amén. Y yo sé que Dios, amén, nos va a hablar, así como siempre lo ha hecho, nos ha hablado a través de su santa palabra. Amén. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 7. Hermana Socorro, si me ayuda a leer Zacarías, capítulo 13, versos 9. Hermana Daniela, Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 23 hasta el 27. Amén. ¿Estamos aquí? Hoy vamos a hablar cuando se pasa por la prueba. Esta es la lección de hoy, el día jueves 17 de abril del 2025. Amén. Aleluya, aleluya. Día 17, día jueves. Amén. Y voy a leer así la palabra de Dios y luego ya vamos a ir pasando con los demás para que me estén ahí ayudando, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3, leo yo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dije que iba a leer hasta el 7. Verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Ahí subraya esos versos si usted gusta. Verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto o manifestado Jesucristo. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Hermana Socorro, por favor, Zacarías capítulo 13, versos 9. Amén. Gloria a Dios. Ahora, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23, por favor. Son
en trabajos. Náufrago. ¿Ah? 26. 26. Peligros. Peligros. Veintisiete. Y en desnudez. Amén. Ahora váyase conmigo al libro de Lucas, capítulo 6. Vamos a leer ahí. Y hasta mero abajo en el verso 47 vamos a leer. Ok, 47 y 48. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Dios bendiga la lectura de su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, estamos ahora mismo viviendo una situación de pruebas, de dificultades. Y las pruebas no son agradables, eso ya lo sabemos de antemano, nunca han sido agradables, pero por medio de ellas nuestra fe es probada y fortalecida. Todo hijo de Dios será probado en algún momento de su vida, así como lo fueron aquellos hombres de Dios en el pasado. Y esto es tremendo, iglesia. Todo hijo de Dios, esta es la clave de las pruebas, que los hijos de Dios, todos somos creación, siempre lo hemos hablado, siempre lo hemos enseñado, como la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos o somos hijos de Dios. Ahora, los hijos de Dios será probado en algún momento de su vida, así como lo fueron aquellos hombres de Dios en el pasado. Si usted lee la historia, si usted lee un poquito más la Biblia, la mayoría de los discípulos, ¿verdad? O si no es que más bien todos los discípulos, hombres que servían a Dios, siempre pasaron por pruebas, siempre tuvieron tiempos de dificultades, y la fe de ellos de alguna manera era probada o fue probada. Y hasta el día de hoy Dios nos permite pasar por muchas dificultades o por muchas pruebas con el propósito de que nuestra fe sea probada. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? ¿Qué tan capaces somos nosotros de soportar la prueba? El punto número 1 es la prueba de Abraham. Vamos a hablar un poquito sobre Abraham. Todos seremos probados en diferentes aspectos de nuestra vida. La pregunta es: ¿cómo saldré de mis pruebas? Estamos hablando sobre cuando se pasa por la prueba. Esta es la enseñanza de hoy. Ahora bien, todos seremos probados en diferentes aspectos de nuestra vida, pero aquí el escritor dice que la pregunta es: ¿cómo saldré de mis pruebas? ¿Cómo es que yo voy a salir de cada prueba? Porque nada o ninguna de las pruebas de las que nosotros pasamos son eternas. Todas las pruebas por las que nosotros pasemos siempre son y serán
temporales. Ahora bien, Abraham fue probado en la obediencia, dejando su tierra y parentela por mandato de Dios en Génesis capítulo 12 versos 1 hasta el 4. Pero esta obediencia trajo bendición y prosperidad a su vida. Y me gustaría que lo leyéramos ahí en Génesis capítulo 12, por favor, Génesis capítulo 12. Y estamos hablando sobre cuando se pasa, amén, por la prueba. Mire bien esto, iglesia. Génesis capítulo 12 versos 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pila aquí: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dios siempre va a buscar una prueba para nosotros, no solamente, amén, para que nosotros suframos, para que nosotros estemos padeciendo, sino para Dios mismo promovernos a otro nivel mucho más grande, a una estatura o a un lugar mucho mejor que el que nosotros podamos estar. Ahora bien, también fue probado en gran manera cuando Dios le pidió a Abraham su hijo Isaac para ser sacrificado como una ofrenda. Y toma ahora a su hijo, dice, a tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y esto está tremendo, iglesia. Dios siempre permite que pasemos por pruebas para bendecir nuestras vidas. El problema es que la humanidad de nosotros, en nuestra carne, nosotros creemos que cada prueba que nosotros estamos pasando es porque Dios muchas veces, no voy a decir que todos o que siempre, nosotros pensamos que solamente pasamos porque son consecuencias. Y Dios nunca, dice la palabra de Dios, que no tiene pensamientos de mal. Dice: yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Entonces cada prueba por la que nosotros pasemos siempre será una prueba para llevarnos a otro nivel mucho más alto, para probar nuestra fe, para saber de qué nosotros estamos hechos y qué tan capaces somos nosotros de soportar en la prueba, para el Señor traer así con la prueba la bendición. Ahora, si Dios nos envía a pasar por una prueba, es obvio y es lógico que el Señor nos va a pasar por esa prueba, pero nos va a dar también la solución o la llave para salir de esa prueba. ¿Estamos aquí, iglesia? Abraham tuvo que haber sentido gran dolor cuando escuchó esas palabras. Mire bien esto. Pero no dudó en obedecer. Y esa obediencia lo llevó a grandes bendiciones y a ser llamado el padre de la fe. No hay prueba, no hay lucha por la que nosotros pasemos que no venga con una recompensa de parte de nuestro Señor. Ninguna prueba por la que el Señor nos permita pasar o nos lleve el Señor, amén, va a venir sin una grande recompensa. En cada situación que nosotros pasemos hay una bendición para nosotros o múltiples bendiciones. La cosa aquí es, al principio hablamos de esto, el problema no es que nosotros pasemos por la prueba, sino cómo saldremos de esta prueba. Estamos aquí. Punto número 2, la prueba de Job. Job fue un hombre recto, perfecto y apartado del mal. Sin embargo, le tocó ser probado como el oro fino. 23, verso 10 del libro de Job. Este hombre fue probado en enfermedad, en finanzas, en burlas, acusaciones falsas de sus enemigos. Experimentó el quebranto de ver a todos sus hijos muertos en un mismo día. Y por si fuera poco, también
saboreó el abandono y rechazo de la misma esposa. Qué terrible, ¿no? Perder a todos sus hijos en un solo día. Amén. Probado por alguna enfermedad, probado en las finanzas, en burlas y acusaciones falsas de sus enemigos. Y en cada prueba, según la palabra de Dios, enseña que dice, Dios le permitió pasar por esas pruebas, pero Job nunca renegó de ellas. Aquí está la clave de cada prueba por la que nosotros pasemos. ¿Cómo saldremos de esa prueba? ¿Saldremos en bendición o quedaremos en derrota? ¿Saldremos confiando en Dios o saldremos siempre negando o renegando en contra del Señor por la prueba que nos permite pasar? Por eso pregunté yo al principio, la mayoría de los que estamos aquí estamos pasando por pruebas, absolutamente que sí. Unos de alguna manera, otros de otra manera, pero todos estamos pasando por esas pruebas tan difíciles que ahora mismo las vemos y tal vez no encontramos la solución, no vemos la puerta a esa prueba, y ahí es donde Dios entra en acción. Cuando nosotros pasamos por una prueba, iglesia, cuando nosotros pasamos por una tribulación, Dios está ahí. Dios nunca nos ha abandonado. Dice, no os dejaré, no os abandonaré. Siempre te sustentaré con la fuerza de mi poder. Dios siempre ha estado, Dios siempre está y seguirá estando con nosotros mientras que nosotros no nos alejemos de su mano poderosa. Pero Dios siempre que permite la prueba es para traer una bendición. Probado por la prosperidad. Mire bien, Dios no solo probará la pureza de nuestro corazón a través de los quebrantos y la escasez, sino también en la abundancia y la prosperidad. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, Dios también nos prueba, amén, en la abundancia y en la prosperidad. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versos 1, y lo quiero leer porque este es algo tremendo, iglesia, que yo creo que cabe, amén, resaltar estos versos que vamos a estar leyendo. Capítulo 8, en el versículo 1 hasta el 20. Mira bien, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, y andando en sus caminos, dice, y temiéndole. Qué tremendo, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos y de aceite y de miel. Qué tremendo. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás
cobre. Y usted puede seguir leyendo hasta el versículo 20, que cada promesa que Dios hizo a su pueblo, Dios siempre la cumplió, pero tuvieron que pasar por la prueba. Ahora, nótese bien, iglesia, que en esta prueba por la que los hijos de Dios o el pueblo del Señor pasó, solamente llegaron a poseer la tierra. ¿Cuántas personas? De los montones, de los miles que iban cruzando, solo unos cuantos pudieron llegar a la tierra prometida. Ahora estaban a punto de cruzar y llegar a la promesa de Dios. La situación aquí fue que cuando pasaron por la prueba, todos esos 40 años por el desierto, hubieron altas y bajas, pero la fidelidad de Dios siempre permaneció. Nunca Dios se apartó de ellos cuando ellos pasaron por las pruebas, cuando pasaron por las luchas, aunque ellos fueron hombres fallos y faltos delante de Dios. Y esa es la realidad que hoy en día estamos viendo. Dios nunca ha apartado su mano de bendición sobre nosotros, aunque nosotros sí le fallamos. ¿Habrá alguien aquí que pueda levantar su mano y decir: yo no le he fallado a Dios? Por supuesto que no, porque todos de alguna manera le hemos fallado a Dios, pero la promesa de que Dios estaría con nosotros se ha cumplido hasta el día de hoy. Ahora hay una promesa, un galardón para los que le temen, para los que le buscan, que es cuando el Señor Jesucristo en el libro de los Hechos habló, que dijo que a donde Él iba a estar, hablando, ¿verdad?, humanamente, dice: a donde yo voy, dice, también ustedes estén. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Dice: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas son promesas que el Señor dio a su pueblo, pero esa es la recompensa final de cada una de las promesas que el Señor ha dado. Ahora será, al igual que el pueblo de Israel, que han pasado por esas situaciones y que nosotros estamos pasando también estas pruebas, ¿será que irá a suceder lo mismo que con el pueblo de Israel, que solamente algunos llegaron a la tierra prometida? ¿Será que la mayoría de los que hoy servimos a Dios llegaremos a su presencia? ¿Estaremos en las moradas celestiales? La situación aquí no es que nosotros pasemos por la prueba, sino cómo saldremos de la prueba. ¿Saldremos triunfantes o saldremos en derrota? ¿Cómo es que nosotros cruzaremos esa prueba? Hay algo tremendo detrás de cada prueba, iglesia. Ahora mire bien, iglesia, esto es lo que voy a hablar. El salmista David, el hombre que caminó conforme al corazón de Jehová, nos advierte, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Cada promesa que el Señor le hizo al pueblo siempre fue una promesa certera y cumplida de parte de Dios. La situación aquí está, vuelvo y repito la misma cosa: ¿cómo saldremos de esa prueba? Si Dios no solamente nos prueba en la escasez, nos va a probar también en la abundancia, en la prosperidad. ¿Será que nosotros solamente le serviremos al Señor cuando todas las cosas nos vayan bien? ¿O también le vamos a servir cuando las cosas nos vayan mal? A Dios se le sirve en la escasez, pero también se le da prioridad, se le da primicia al Señor en la abundancia, en la prosperidad. No nos podemos quedar con la abundancia y la prosperidad y abandonar a Dios, al que ha provisto por nosotros, al que ha proveído cada abundancia en nuestras vidas. Ese es el detalle de hoy día, iglesia, que muchos se han quedado como en los tiempos antiguos, han olvidado al que no solamente les bendijo cuando había escasez, sino al que prometió bendecirles siempre. Se quedaron con la bendición, estuvieron contentos mientras hubo provisión, pero cuando vino la prueba, renegaron y se apartaron de Dios, y la consecuencia fue fatal. No todos entraron a la tierra prometida. Hoy, hace unas semanas atrás, hablé yo sobre cómo la gente
en la actualidad se preocupan mucho por las pruebas que están pasando hoy. Se preocupan por lo material. ¿Cuántos no se preocupan por lo material? Todos nos preocupamos por lo material. ¿Quién no se preocupa por el trabajo, que es el que nos produce, que es el que nos bendice, que es el que nos da para pagar los biles? Todos nos preocupamos. Estamos tan enfocados en la finanza, en las cosas materiales, que olvidamos nosotros lo espiritual, lo que es celestial. Qué curioso, ¿verdad? Que estamos más pendientes y preocupados por lo material que por lo espiritual. Si así como nos preocupamos por las situaciones económicas, nos preocupáramos por las cosas espirituales, ¿a dónde va a ir nuestra alma si hoy nosotros morimos? Otra cosa fuera de nuestras vidas. Viviéramos nosotros en una abundancia, iglesia, tremenda. Dijo el Señor: tengo mucho más que darles que ustedes que pedirme. Aunque nosotros no pidiéramos al Señor que nos bendiga supliendo nuestras necesidades, Dios nos daría hasta que sobreabunde. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es un Dios de abundancia. La cosa está aquí, es que nosotros aprendamos a confiar en Dios siempre. Las bendiciones de Dios estarán siempre en nuestras vidas y nunca escaseará si nosotros nos mantenemos fieles al Señor. Dios nos probará en la abundancia y en la prosperidad. Y por último, el rey Salomón, a quien Dios dio sabiduría e inteligencia como a ningún otro hombre sobre la tierra, nos dice lo siguiente: venid y y palabra mentirosa aparta de mí, dice. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Mira, eso es lo que hablaba el pueblo de Israel mientras estaban siendo bendecidos. Dice que nunca probaron, ¿verdad?, el maná del cielo. Estamos hartos de comer maná. Bueno, ahí les voy a enviar carne. Señor, pero el agua, ahí vayan con la piedra, háblenle a la piedra y les va a dar agua. Señor, pero tanto andar en el calor, en el calor del desierto, nunca se hincharon sus pies. Aunque iban en la tierra, en el polvo, en los polvaderones, en las temperaturas tan altas, dice que nunca se destruyó su ropa, su calzado tampoco. En todo Dios los mantuvo, iglesia. Ahora, eso es lo que está sucediendo hoy en día. ¿De qué se está hablando hoy? Si no se está hablando de que viene la pobreza, viene esto, viene el otro, viene la escasez, viene aquí, viene allá. Bueno, si viene, bienvenida sea toda esa prueba. Pero a los hijos de Dios, a los que nos mantenemos en el Señor, siempre el Señor suplirá cada una de nuestras necesidades. ¿Alguien dice amén a eso? Dios siempre va a suplir. Si hay algo en lo que Dios no sabe hacer y en lo que Dios falla, es en cumplir su palabra. Porque todas las palabras, todas las promesas que Dios hace, siempre las cumple. Dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En todo Dios cumple. Entonces, aunque venga la escasez a este planeta Tierra, los hijos de Dios, los que confiamos en el Señor, los que servimos al Señor, siempre seremos bendecidos. Diga conmigo, bendecidos. Diga conmigo, prosperados. No hay manera que nosotros vivamos en escasez si aprendemos a poner al Señor en primer lugar. Y aun cuando nosotros tengamos nuestras cuentas bancarias con suficiente dinero, con suficientes propiedades, con suficiente comida en nuestro hogar, nunca se escaseará. Nunca. Nunca bajará. Siempre Dios nos mantendrá de lo necesario. Eso es lo que hablaba, amén, el rey Salomón. Número 4, probados y reprobados. Este es un mensaje que yo prediqué hace algunos años atrás. Lamentablemente, no todos los que serán probados serán aprobados.
La Biblia nos menciona algunos ejemplos. Mire bien, iglesia, ¿estamos aquí? Mira bien, el rey Usías, al ver el poder que había en su mano, enalteció su corazón para su ruina y se rebeló contra Dios. Uf, qué tremendo, ¿ah? Usías, al ver el poder que había en su mano, enalteció su corazón. ¿Alguien ha escuchado la historia sobre el hombre que hizo el Titanic? ¿Qué dijo el creador, el constructor, el dueño del Titanic? Dijo: a este barco, dice, ni Dios lo hunde. ¿Ah? ¿Qué dijeron el cantante de los Beatles? Soy más famoso que el mismo Dios. Y algunos presidentes que ahora nos prohíben hablar en redes sociales de los presidentes, ¿verdad? Que han maldecido al pueblo de Dios. ¿Cómo han terminado? Mal, arruinados. Qué tremendo, ¿verdad, iglesia? Enaltecer nuestro corazón cuando estamos bendecidos, ver a los demás como menos, ver a los de hombres o mujeres de la calle como menos, hacerles gestos y ay, no, abrazarlo, acercarme a ese hombre tan apestoso, a esa mujer tan maloliente, hacerle gestos. Eso es lo que hizo el rey Usías, se enalteció su corazón. El joven rico fue probado en las riquezas. Dios le había dado grandes riquezas y cuando se las pidió para entregarla a los pobres y después seguirlo, este joven no pudo soltarlas. Se había adueñado de ellas, por tanto, dice, tampoco pudo seguir a Jesús. ¿Alguien se recuerda de esta historia? Muchos bienes tienes, alma, para gozarte. ¿Qué harás? Le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer? Dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice que su semblante cayó y se entristeció. Y le dijo también a un rico, ¿verdad? No sé si alguien se recuerda de este rico. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, lo que tienes, ¿a quién se le va a ir? ¿Quién lo va a obtener? La gente se preocupa por mantener sus riquezas para que no se le acaben. Pero algo que nosotros aprendimos desde muchos años atrás a través de un pastor: ustedes, mientras aprendan a ser un canal de bendición, Dios nunca dejará de saciarles y traer bendición sobre ustedes. ¿Cómo es que se llenan nuestras, ¿cómo se dice? Nuestras bolsas, nuestros cántaros, nuestros depósitos, si no es soltando, dejando ir, haciendo bendición a los demás? El que tiene un peso y lo guarda por temor a quedarse sin ese peso, se quedará sin ese peso y sin las bendiciones que Dios tenía para él. ¿Sabía eso, iglesia? Y eso es bíblico. Es que si me gasto este peso no voy a tener. Pues no vas a tener ni el peso ni tampoco lo que Dios te iba a dar. Porque Dios nos prueba no solamente en la escasez, sino en la abundancia, en la prosperidad. Ahí es cuando Dios, yo voy a dar cuando tenga suficiente para dar. No funciona así. Nosotros damos de nuestra escasez o de nuestra abundancia. Amén. El que es fiel en lo poco es fiel ¿en qué? Yo sé que no gusta que hable, pero no me importa. Esa es la palabra de Dios. Mira bien, usted tiene la decisión en sus manos: ser aprobado o ser reprobado. Es como la Biblia dice, ¿verdad? Muchos son los llamados, vengan, pero poquitos son
los escogidos. Entonces, ¿será que nosotros seremos aprobados? ¿Cómo está nuestra condición ahora mismo pasando por estas pruebas? ¿Cómo estamos nosotros ahora mismo cuando estamos pasando por estas pruebas? Yo he visto gente que está siendo muy bendecida, no se acuerdan de Dios. Pero también he visto gente que cuando está en mucha necesidad se acuerdan de Dios y están siempre buscando de Dios. ¿Y sabe qué pasa con estas personas? Que Dios no los pasa a otro nivel, porque en la prueba de la escasez se rinden. O también cuando viene la prueba de la abundancia, se quedan con la abundancia y olvidan al que les abundó, al que les suplió, al que los enriqueció. Hoy hablaba con un hermano hablando sobre esto. Así como eres un cristiano en tu casa, así como eres un cristiano en la iglesia, así debes de ser un cristiano en la calle, con tus vecinos, en tu trabajo, a donde tú vayas. De la misma manera como tú levantas tus manos al cielo, pides perdón al Señor, levantas tus manos y adoras al Señor, vienes y traes tus dádivas al Señor, de la misma manera debemos de ser ahí afuera con los necesitados. Estamos aquí, iglesia. Mire bien, después de la prueba viene la bendición. Vuelvo y pregunto, ¿quién no está pasando por una prueba ahora mismo? Todos, ¿verdad? Estamos pasando por las pruebas. Mira bien, Pablo, probado y aprobado en muchas tribulaciones, segunda de Corintios capítulo 11 verso 23. Dios lo usó como un gran apóstol y un gran escritor. El salmista David, probado en la vida interior, pasó la prueba. Salmos 17 versos 3. Fue coronado rey. Ezequías fue probado en su corazón, segunda de Crónicas capítulo 32 versos 25 al 27. Mas Ezequías dice, no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Verso 27. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Dios le dio riqueza y gloria. Cuando tengas la abundancia, dale toda la gloria a Dios. Cuando tengas la escasez, también dale la gloria al Señor. Voy a terminar con esta historia. Esta historia yo la aprendí en el seminario. Una viejita, muy viejecita, muy humilde, no tenía pues dinero, no tenía suficiente comida para alimentarse en su vida, ¿verdad? Cada semana era el mismo problema, pero tenía otro detalle, que no tenía zapatitos para ir y buscar su comida. No encontrando un lugar donde congregarse más cerca, fue a una iglesia, y no sé si deba decirla, pero no la voy a decir, una iglesia muy conservadora que no permiten decir gloria a Dios, aleluya, amén, muy tranquilita. Entonces ella llegó a la iglesia porque era el lugar donde le quedaba más cerca, y ella levantaba sus manos, alababa a Dios, y mientras el predicador estaba predicando, ella gritaba gloria a Dios, amén, aleluya, santo Jesús. Entonces así lo hacía cada día de servicio, y los hermanos de ahí
pues les incomodaba tanto grito y alabanza que daba la viejita. Se acerca el pastor de la iglesia y le dice: mire, hermana, a esta iglesia es un poco conservadora. Si usted en cada servicio durante esta semana se mantiene calladita, así su boquita cerradita, yo mismo le voy a regalar sus zapatitos. Yo se los voy a, y buenos. Y no solo un par, le voy a regalar 2 pares. Pero mantengas este culto y los que siguen de esta semana calladita. ¿Qué le parece? Palabras nuestras, ¿verdad? Arre. Bueno, ándele pues. Estuvo los servicios, el primer culto. Y la viejita aguantando las ganas de alabar a Dios porque estaba pensando en sus zapatitos. Se llega el segundo culto. Nomás pujaba y no. Y el predicador predicando la palabra de Dios y ella con ganas de alabar a Dios hasta que ya no soportó más. La viejita levantó sus manos al cielo y se paró y gritó: con zapatos y sin zapatos, gloria al Señor Jesucristo. Predique, pastor, predique, aleluya, gloria a Dios. Esta historia, cuando la escuché de este pastor, nos dio mucha risa, pero a nosotros nos causa gracia. Pero la viejita estaba aguantándoselas porque tenía una necesidad. La cosa aquí, iglesia, es que nosotros estamos pasando por la prueba, ¿verdad que sí? Sí, estamos pasando por la prueba. Y se viene y se nos presentan pruebas que el diablo nos dice: si bajas la guardia, yo mismo te voy a bendecir abundantemente. Y muchas veces nosotros bajamos la guardia para que el Señor Jesucristo no nos pase por pruebas y el diablo no nos ataque. Usted sabe cuántas veces yo he escuchado de personas que han dicho: mejor me alejé de Dios porque paso por puras pruebas. Qué triste, ¿verdad? Eso. Prefieren vivir en la riqueza, en la abundancia, o no pasar por prueba, ¿verdad? Y dejan al proveedor, al que les bendice. Y sabe, al final de sus caminos pierden todo lo que han ganado y aún pierden su alma. Muchos años atrás, recién nosotros habíamos llegado aquí, vivíamos en la Adams y la 38, Vázquez y 38, por ahí. Estaba yo bañándome, acababa de llegar y tenía que irme. Y me recuerdo yo que me bañé, me cambié, me fui, no había suficiente trabajo y me fui a trabajar hasta Castle Pine, por allá, en una casa muy metida en la montaña. Y mientras estaba yo ahí en esa casa trabajando, el hombre me dijo: tienes que usar este martillo y quebrar el concreto, toda esta línea, puro concreto en este basement. Dijo: cuando acabes, dijo, solo barres y dejas la zanja hecha. Me enseñó la profundidad y todo. Estaba yo trabajando duro ahí con el martillo, quebrando el concreto. Y al fin, allá muy al monte, alcancé a ver un pequeño monito vestido de negro, con una tandita, un sombrerito. Y yo estaba ahí, pues siempre he sido un poquito cegatón, no he visto muy bien, pero muy lejos veía al monito por una ventana del basement. Entonces volteé y lo vi, me quedé así viendo, y desde muy lejos, yo creo más chiquito que mi mano, vi a este muñequito, este hombre parado, y vi su cara y me saludó. Sin yo ver, así lo vi chiquitito. Y yo pues dije: qué buena vista tengo. Seguí en lo que yo estaba.
Eso pasó en segundos. El hombre se acercó y llegó tan rápido. Entró al basement, no sé por dónde, porque estaba mal construido. Todavía no estaban las paredes hechas, solo los frames y todas esas cosas. El hombre se acercó y un olor a azufre tan hediondo, tan horrible olía. Y me dice, hi. Me habló en inglés. Y le dije, no hablo inglés. Dijo, oh, yo hablo español. Hablo todos los idiomas. Y este ser tan apestoso me empezó a decir, te llamas Moisés Gómez, vienes de México, yo te conozco y yo sé que te gustan los carros, este y este carro. Sí, sí me gustan. Hay unas iglesias de las que quiero deshacerme, pero como tú eres un buen influencer en estas iglesias, me gustaría que fueras y tú te encargues de ellas para que se destruyan. A cambio, te voy a dar estos carros que tanto te gustan, dinero suficiente. El olor tan horrendo a azufre seguía ahí. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, soy un hijo de Dios. Me gustan estos carros, pero no puedo vender, amén, lo que soy, quien me ha llamado para tener esas riquezas. El hombre dijo, aprovéchalo, no solo te voy a dar esos carros, te voy a dar dinero. Este hombre se molestó tanto por mi respuesta que se dio la vuelta y me dijo tonto, pero con otras palabras más agresivas. Cuando este hombre se fue, yo seguí y le dije, el Señor te reprenda. Lo reprendí en el nombre de Jesús. Seguí yo quebrando el concreto y cuando volteé solamente iba dejando las huellas de sus pies tan grandes y con humito que salía, las huellas de lo que él iba dejando mientras iba caminando. El diablo viene y se presenta a nosotros cuando hay escasez, para que nosotros busquemos más las cosas terrenales que a Dios. Pero si nosotros decidimos aceptar esas pruebas, esas riquezas, dejando al Señor Jesucristo, nuestra ruina será no solo perder esas riquezas, porque el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. No solamente se va a burlar de nosotros quitándonos todo lo que nos ha dado, porque él sí lo puede quitar lo que él da, ¿verdad? Lo que Dios da no lo puede quitar el diablo. Pero aún las mentiras que nos echó diciendo que nos iba a dar se van a esfumar de nuestras vidas. Y no solamente eso, sino quedándonos en la miseria, vamos a perder también nuestra alma. ¿Quiere usted saber si lo he probado? Sí, lo he probado. Esta fue una de las experiencias más horribles que me ha tocado vivir como cristiano, como hijo de Dios. Alguien me ha dicho, ¿usted ha pasado por pruebas? Sí, toda mi vida he pasado por pruebas, toda la vida. Y lo hablamos este domingo pasado, el predicador que tuvimos aquí. Es necesario que pasemos por pruebas. Pero en cada prueba, cuando nosotros llegamos aquí, no teníamos nada en que movernos. Una troquita Mazdita que echaba humo y no era ni mía, era prestada de mi suegrita. No tenía ni clutch, teníamos que pararnos, amén, en bajadita para poderla prender. Teníamos que esperar a ir frenando y frenando hasta que el semáforo cambiara en verde para no pararnos porque no servía el clutch. Un maderón por toda la Federal, que es la única calle que conocíamos en esos tiempos. De la México hasta la Zunay y la 38, todo derechito la Federal, porque si nos salíamos nos perdíamos. Hoy doy gracias a Dios que no vivo en riquezas, pero tengo abundantemente. Dios me ha bendecido bastante. Dios me ha bendecido en mi trabajo. Y sabe una cosa, iglesia, vive Dios, que estoy aquí en su presencia. Ayer hablé con uno de los patrones, le dije, patrón, estamos en crisis tremenda, le dije, no sé qué vamos a hacer, pero ya se me agotó lo que tenía. Y me dijo, ¿sabe qué, pastor? No se preocupe, dijo, así como usted ha predicado, Dios siempre nos va a bendecir. Sí, ánimo, pastor. No pasaron, oiga bien, no pasaron ni las 2 horas
Y Dios es testigo que no miento. Ni 2 horas pasaron cuando me hablan: pastor, necesitamos que vaya a hacer un trabajo, pero a las de ya. La dirección es esta, así, así, hay que arreglar esto y esto y esto otro. Le dije, pues ahorita voy y chequeo el trabajo y hago el estimado. No necesitamos estimado. Mándenos el invoice, cobre lo que tenga que cobrar, el trabajo necesita hacerse. Estaba yo sentado en una mesa esperando a ver qué me caía de trabajo. Brinqué en una patita, me fui corriendo afuera, eché una llamada: estamos listos, pastor, vámonos a hacer el trabajo. Llevé, compré el material, agarramos el material, hicimos y se hizo el trabajo. Dios nunca nos dejará. Manténgase fiel, manténgase firme. Pasemos por la prueba juntos. Muchos dicen, me siento solo. No estás solo, está el Señor contigo. Me siento abandonado. No estás abandonado, Dios está contigo. ¿Sabes qué tienes que hacer? Mantente fiel. Pasa la prueba, pasa la circunstancia por la que estás viviendo ahora mismo y espera tu recompensa. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Yo no voy a predicarle algo que yo no vivo. Le tengo que decir lo que yo estoy viviendo ahora mismo. Pastor, usted se la pasa bien chido. Qué bueno fuera que me la pasara bien chido. Me la paso bien chido en las pruebas, aguantando y soportando. Los pastores ni sufren. Quisiera que se pusiera un día en mi lugar y pasara por esas pruebas las que pasamos nosotros. Pero nos toca ser motivados y seguirnos motivando. Aunque la circunstancia pinta diferente, sigamos manteniéndolos en el Señor. Reprenda al diablo, iglesia, en el nombre de Jesús, y diga: mi casa y yo serviremos al Señor. Aunque venga la prueba, aunque venga la lucha, yo me voy a mantener en el Señor. Aunque tenga abundancia en mi hogar, siempre pondré a Dios en primer lugar. Alguien dice amén a esto. Las pruebas no vienen por accidente, sino con un fin y propósito. Las pruebas nos ayudan a santificarnos, quemando así toda raíz mala, escoria, impureza, todo orgullo e impaciencia. Y de esta manera nos transformamos en personas mansas, humildes y pacientes. Dios permite las pruebas para conducir a la madurez espiritual de sus hijos. ¿Cuál es la prueba por la que está pasando en este momento usted? ¿Cuál será la reacción que usted tendrá después de haber escuchado esto que estoy hablando? ¿Qué será su prueba? ¿Qué será su lucha? ¿Cuál va a ser su reacción ahora a esto que hemos hablado, que hemos aprendido hoy? ¿Se va a quedar en el mismo hoyo o va a decidir levantarse en el nombre de Jesús y seguir peleando la buena batalla de la fe? ¿Cuál será su reacción? La cosa no es de que pasemos por la prueba, ¿cómo pasaremos esa prueba? Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a cada familia que se pudo conectar con nosotros. Amén. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No se olvide que el día domingo tenemos un servicio poderoso. Tendremos un drama que vamos a hacer aquí en la iglesia. Se va a hacer un drama. Habrá comida, habrá bebida, cocas, Pepsi, de todo, chocolate caliente, café, pan, de toño va a haber, y usted no tiene que pagar un solo centavo. Si usted no tiene a dónde pasar este día, amén, domingo, amén, le esperamos aquí en punto de las 3 de la tarde. Iglesia, también espere esta semana lo que Dios tiene preparado para esta tierra. Vienen situaciones difíciles, pero esperemos en el Señor pacientemente y aumentando en el Señor nuestra fe. Dios me los bendiga a todos.